máster en Derecho Administrativo de Economía en la Universidad Nacional de Cuyo. Más tiempo que otra cosa, dice. Pero lo importante, y profesor de Derecho Público Provincial en la cátedra de la Universidad de Mendoza, en la San Rafael, y de Derecho Administrativo. Hoy me toca a mí hablar, y por eso quiero agradecer, ya me tocó hablar antes, en esta jornada, me tocó en Guaymallén, y la verdad que lo disfrutamos un montón, nos dieron un montón de situaciones bien particulares. Y nada, la idea de, precisamente, si hay algo con lo que me quedé pensando luego de hacer esa exposición, fue que el tema primordial que para mí justificaba una reforma, más allá de que mi propia ascendencia de formación requería poner en primer lugar la cuestión municipal, lo cierto es que en segundo lugar, y si había una prioridad desde mi entendimiento, era analizar cómo estaban estructurados constitucionalmente los órganos de control. Porque, a ver, cuando uno se pone a pensar lo que significó la Constitución del 16, para todo aquel que tiene un interés, la verdad es que es una Constitución que es tremendamente sabia y profundamente moderna para ese momento, ¿no? Pensó la Mendoza que iba a discurrir al menos por los próximos 20 años. También hay algo que hay que desterrar, que es el mito de que esa Constitución no iba a ser reformada. Lo cierto es que veníamos de un proceso de reforma continua. El proyecto anterior había sido de 1910, 1900, y así sucesivamente. Es decir, veníamos de un set de reformas, ¿no? Fiscal de Estado, asesor de gobierno y tribunal de cuentas. Y a ese le sumamos uno que tenía por programa, que era el defensor del pueblo, y otro que me incorporé yo, por gusto nomás, que era la función de los entes reguladores o la necesidad de que tengan. Entiendo que ya han estado hablando acá, según me contaron. Pero nada, también traerlo como referencia a la necesidad de incorporar también en un potencial proyecto de reforma de la Constitución la función de los entes reguladores. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que de los organismos... A ver, hay una frase que para mí es dirimente, y esto se lo copio al actual asesor de gobierno, quien a su vez también es mi jefe. Pero bueno, estuvo el César acá hablando, despotricando, me dijo. ¿Sí? Sin el factor suerte, la estabilidad a veces se torna en un elemento contraproducente, porque tenemos que llevar adelante un procedimiento de jury para poder destituirlo. Con lo cual, siempre me produce una adicional consideración, que es de qué manera elegimos a los que elegimos. ¿Sí? El dilema del control, que es el primer problema que, de ahí entonces, rescatar de él esta primera frase, ¿no? Que en realidad no es de él, sino que es de Bielsa, que dice algo así como: todo aquel que señala a un gobernante sus errores jurídicos es su mejor colaborador. Esto no lo conciben los improvisados ni los dominados por la lujuria del poder. Esto, a ver, es una frase de enorme profundidad estructural, si se quiere, porque es la tarea más compleja que le toca llevar adelante a aquel que actúa o que obra como primer resguardo de la legalidad, que es básicamente el abogado que dictamina, en cualquiera de sus funciones, ya sea como abogado de gabinete o ya sea como miembro del cuerpo permanente de asesores. Creo que esto también lo dijo César y despotricó aquí mucho respecto de que en realidad era el primer ámbito de control de legalidad que tenía la administración pública. Todo su cuerpo permanente de abogados y en realidad todo su cuerpo de abogados debiera actuar como organismo de resguardo precisamente de esto, de la legalidad, del ajuste del funcionamiento del Estado a la norma. Con lo cual, esta va a ser de alguna manera la guía sobre la cual vamos a trabajar. Los órganos de control presentan enfrentan el primer dilema, que es dos cosas. El primero, ¿cómo elijo a quién controla? ¿Sí? ¿Y quién controla al que controla? Se me presentan un doble dilema. El primero de ellos es cómo elijo al que controla. ¿Qué procedimiento voy a utilizar para elegir al que va a controlar? Acá,
pues el procedimiento de elección ha tenido, a mi entender, una evolución que es cuanto menos cuestionable. No sé si el Nacho va a hablar de ello, pero el sistema de designación por bolillas es complejo. Para mí sigue siendo complejo. Tuve una enorme para mí, para él, una discusión con Julio Gómez en su momento, donde yo cuestioné profundamente el sistema de designación por bolillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la fascinación republicana, porque creo que uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones, porque creo que si hay función para la cual se les ha dotado al Poder Legislativo de fueros es para asumir las decisiones políticas que adoptan. Entonces, que el argumento fuera, pues que si yo no tengo, también el Alberto lo sostiene, Monbrum, que si yo no tengo un juicio formado respecto de alguien, ¿por qué ¿por qué voy a rechazar su postulación? Era lo que ellas me decían. Es decir, como que me alcanzaba con una sospecha personal. Le dije, mirá, ese podría ser un buen argumento para justificar por qué lo elegiste o no lo elegiste. Pero hacete cargo de la elección. ¿Sí? Hacete responsable de la decisión que has tomado y enfrentá al representado, que es el pueblo, con tu decisión. Es decir, miren, yo la voté, no la vamos a poner como ejemplo, pero yo la voté a, no sé, el lío que hubo con Gallardo, con la Miriam. Yo la voté a la Miriam, o yo no la voté, o a mí se me cayó la bolilla, o no sé qué pasó. No sé si recuerdan, hubo un montón de problemas ahí. Bueno, eso quedó en un paño de duda donde todos quedaron en la misma condición. ¿Sí? Se empiezan a sacar cálculos, a hacer consideraciones, que este debe haber votado tal, y este otro tal, y este otro tal, y este otro. Y la verdad que el primer dilema entonces para mí es uno que tenemos que revisar. Es decir, la forma en que nosotros elegimos a los que van a controlar debiera ser la más transparente de todas. Y no la más, o el resguardo, digamos, de la no transparencia. Un sistema donde el voto es secreto, se hace a través de bolillas, y no se puede adjudicar en forma directa a quién votó cada cual. Precisamente porque tiene en miras eso, el anonimato. Yo soy un ferviente creyente de que ese tipo de mecanismos para designar a aquel que va a controlar, pues no me gusta. Y ahí me pongo caprichoso. Entonces prefiero sistemas de control, de designación de aquellos que controlan transparentes, donde yo me tengo que hacer cargo de la decisión política que he adoptado en proponer o postular o habilitar para el cargo a determinada persona. ¿Sí? Primera cuestión. El segundo problema que tenemos es quién controla a los que controlan. Este es un dilema propio, típico, estereotípico de los reguladores y también de todos los organismos constitucionales. ¿Cómo hago yo o quién controla la tarea que desarrolla aquel que controla? ¿Cómo controla el Tribunal de Cuentas? ¿Cómo controlo el contador y el tesorero? ¿Cómo controlo el asesor de gobierno? ¿Cómo controla el fiscal de Estado? ¿De qué manera? Es decir, si hay algo que la Constitución mendocina debiera pensar es de qué forma yo voy a diseñar mecanismos que me permitan establecer controles respecto de aquellos que tienen cargos vitalicios. Otro gran problema de nuestra estructura constitucional. ¿Sí? Tenemos todos los beneficios de la estabilidad en el cargo, de la inamovilidad en la función, pero esto nos trae situaciones complejas. ¿Sí? Y doy como ejemplo el César. Mi jefe, o cualquiera de los miembros que estaban en la Corte hasta hace muy poquito tiempo, pues ya habían alcanzado todos ellos la edad jubilatoria y habían incumplido, si se quiere, un mandato constitucional nacional que era que en ocasión del cumplimiento de la edad jubilatoria tenían que de alguna manera revalidar las condiciones habilitantes. ¿Sí? El primero que lo incumplió fue precisamente un juez de la Corte de la Nación. Cuando logra que no se le aplique a él esta limitante, pues destruye el sistema de control respecto de aquellos que no tenían control. Es decir, de cómo controlo a aquellos que controlan. Yo creo que la provincia de Mendoza, con toda su sapiencia y toda su inteligencia y todo lo que es capaz de desarrollar, tiene que empezar a pensar qué mecanismos incorpora para los cargos vitalicios de forma tal que tengan alguna estructura de control. ¿Sí? Cuando vayamos a ver una propuesta específica traje
para el caso del Tribunal de Cuentas. Traje una modificación inconsulta absolutamente, pensando y revisando el derecho público provincial qué otras formas de completar el cuerpo de auditores de las cuentas de la provincia, lo cual para mí era una cosa central. En qué se gastaban los pocos recursos públicos era un tema central. Y por eso ahí me puse a trabajar y escudriñar a ver qué otros mecanismos de designación tienen los vocales en los tribunales de cuentas. Ya lo vamos a ver. Claro, el otro dato relevante, por lo menos para mí, es que de alguna forma todas estas estructuras de control son delegaciones constitucionales de la función primigenia del Poder Legislativo. El Poder Legislativo era el encargado de controlar y contrapesar la función gubernativa, por definición. ¿Sí? Entonces digo, bueno, si todas estas estructuras están, hay que pensar de qué manera las mejoramos. ¿Cómo hacemos para que en un potencial texto constitucional tengamos más y mejores controles? Porque esto, de alguna forma, me permite garantizar el funcionamiento del organismo independientemente de quién esté ocasionalmente en el cargo. ¿Sí? Si yo logro desarrollar mecanismos de control de tipo permanente, pues logro independizar la tarea del sujeto que la detenta. Entonces la suerte me juega un papel menos relevante. Hoy la suerte me juega un papel muy relevante. ¿Por qué? Y porque si el tipo es vitalicio y se mantiene en ese cargo, pues la verdad que si no tengo forma de revalidación, tengo que tener mucha suerte en la designación del sujeto. El otro elemento que me parecía sumamente importante, y era un dato que para mí fue central, era el score de la Argentina en transparencia internacional. No sé si lo saben, es un dato que para mí fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos de atrás para adelante, es decir, de los más corruptos a los menos corruptos, el país número 32. De los 168 países rankeados, somos el 107. En América del Sur solo nos ganaba Venezuela y no me acuerdo qué otro más estaba. Venezuela es el último, pero de ahí para arriba estábamos, no es que estábamos lejísimos, digo, estábamos bastante cerca. Y esto me llamaba a una reflexión importante porque digo, la verdad es que el desafío es muy relevante. El desafío, porque esta es la provincia no que voy a vivir yo. Yo ya vivo en una provincia donde las instituciones son las que están, ¿verdad? Es la provincia donde van a vivir mis hijos y mis nietos, ¿sí? Entonces el esfuerzo constitucional no se circunscribe a lo que yo quiero o pienso, sino a cómo pienso y siento que debieran vivir mis bisnietos, ¿sí? Es decir, de qué forma yo estructuro un Estado tal que sea un lugar apto para vivir por parte de mis nietos. En el caso del texto constitucional de la Constitución de 1916, las figuras que me tocan a mí analizar, fíjense que se da una particular situación. Partes de ellas, y en esto entiendo que estuvo la gran tarea o la gran inteligencia o la gran perspicacia del Convencional Constituyente del 16, fue en colocar a aquellos que entendía requerían mayor independencia en el ámbito de la sección y el capítulo propio del Poder Judicial, sacándolos del ámbito del Poder Ejecutivo, lo cual evitaba de alguna manera buena parte de las discusiones de a qué se refería integrando tanto al fiscal de Estado, al Tribunal de Cuentas y al asesor de gobierno dentro del capítulo propio del Poder Judicial y no dentro del capítulo del Poder Ejecutivo, como sí ocurre en otros textos constitucionales. Hay otros textos constitucionales provinciales donde el asesor de gobierno y el fiscal de Estado integran el capítulo constitucional del Poder Ejecutivo. Y como tal son designados por, y esta es otra decisión a tomar, el gobernador de turno. Es un funcionario más que presta tareas como si fuera un asesor de gabinete. Yo creo que la decisión del Convencional Constituyente, y en esto tomo posición, ¿no? Creo que la decisión del Convencional Constituyente de dotarlo, independientemente de dónde lo ubique, porque en realidad el problema de ubicuidad claramente podría haberse hecho un capítulo único con los organismos constitucionales
de control, ¿no? Y dotarlos a todos, que es una de las propuestas que en su momento se hicieron, de la estabilidad y la inamovilidad en su función, ¿verdad? Aclarando y precisamente disociando de la confusión que podría generar que estos órganos integren el Poder Judicial. Yo creo que esa es una de las correcciones que el convencional constituyente debiera hacer. A ver, creemos un capítulo propio de aquellos organismos de naturaleza constitucional que son organismos de control propios de una categoría extrapoder, si se quiere, o bien que existan en el ámbito propio del Poder Legislativo, porque están precisamente más destinados a controlar al Poder Ejecutivo. Pero se puede crear un capítulo específico de organismos de control. No hay inconveniente allí y que estos organismos tengan precisamente las garantías propias que dé el Poder Judicial. Lo cierto es que frente a la disputa o a la decisión o a la pretensión de obligar al asesor de gobierno en su momento a dejar el cargo, pues él contestó precisamente con este argumento. Mire, yo integro el capítulo del Poder Judicial no porque debiera estar funcionalmente en ese ámbito, sino porque me corresponden las mismas garantías que le corresponden a los miembros de la Corte. Es decir, si usted me quiere sacar, pues me tiene que hacer un jury. ¿Sí? Perdón, del Poder Judicial, ¿no? Por otros van por juicio. No ocurre lo mismo con el contador y el tesorero. El contador y el tesorero integran el otro capítulo, que es el capítulo cuarto, el capítulo quinto, y como consecuencia de ello, pues integran el Poder Ejecutivo Provincial. ¿Esto les trajo consecuencias? Sí, les trajo consecuencias. Claramente no pudieron alegar la misma estabilidad que alegaron, pues en su momento el fiscal de Estado y el asesor de gobierno, y el Tribunal de Cuentas. Primera propuesta entonces desde el punto de vista funcional, miren, la verdad que habría que crear un capítulo específico donde tengamos todos los organismos de control, que tenga una construcción de cuáles son las garantías que le queremos dar para garantizar precisamente la independencia y la función que desarrolla. ¿Sí? Ese sería el primer aporte. No hace falta que estén en el ámbito del Poder Judicial para poder alegar las garantías propias de los jueces. Asesor fiscal de Estado y asesor de gobierno. Yo no sé qué le pasa, está como, le falta la parte de arriba, pero no importa. ¿Dónde están actualmente receptados? Artículos 177 a 180. Los artículos, ahí está, el 178 está relevado. Habrá un solo asesor de gobierno. Esto claramente es otra de las modificaciones que hay que incorporar. Lo que se ha interpretado sobre la base de la doctrina propia del funcionamiento del Estado es que en realidad refiere a que efectivamente hay un único asesor de gobierno y un único fiscal de Estado. Pero que la tarea que se desarrolla a través no de esa única persona, sino que tiene abogados auxiliares que desarrollan las funciones en forma conjunta con él. ¿Sí? Pero la persona es única. El resultado de este esquema plantea, en el caso del fiscal de Estado y el del asesor de gobierno, un inconveniente con la incapacidad sobreviniente. ¿Sí? Es el único caso donde no hay suplencia. ¿Sí? Desde el punto de vista constitucional no tengo una norma de acefalía que me permita justificar su inasistencia. ¿Sí? Digo, si se nos volviera loco alguno, o no sé, tuviera alguna incapacidad sobreviniente que le impida desempeñar el cargo, no está hoy previsto un mecanismo de acefalía intertanto se designe el nuevo. Lo cierto es que desde el punto de vista funcional, hoy los dos cuerpos trabajan a través de los abogados auxiliares. No sé, Fiscalía de Estado, cuántos abogados tiene. Creo que alrededor de... Tengo un aproximado como de 150, pero no sé si efectivamente es así. En la asesoría de gobierno somos 22, por lo que sé. Y descontando, como dice. Porque se nos están por jubilar varios. Pero lo cierto es que las tareas que están asignadas a uno y a otro son de naturaleza absolutamente diferente. El asesor de gobierno es el abogado encargado de ejercer la superintendencia del cuerpo de asesores jurídicos de la provincia. Su función es esa. Y en consecuencia es el encargado de asesorar al gobernador. ¿Qué
ocurre cuando el gobernador no está de acuerdo con lo que opina el asesor de gobierno? Pues tiene la función que se ha creado del asesor de gabinete. Y no le da intervención al asesor de gobierno y de esta manera pues se evita el debate o bien, y vuelvo a la primera frase que dije, funda, que es lo que debiera pasar, adecuadamente desde el punto de vista jurídico la decisión que está adoptando. ¿Sí? Es decir, si yo, gobernador, no estoy de acuerdo con lo que me dice el asesor de gobierno, pues no hay ningún inconveniente, no tengo un impedimento a adoptar una decisión diferente. Lo que tengo que hacer es fundarla. ¿Y cómo la fundo? Pues la fundo sobre la base de la opinión del asesor de gabinete que me brinda los elementos que me han hecho tomar una decisión diferente de la que había propuesto en su momento el asesor de gobierno. ¿Sí? No hay un impedimento desde el punto de vista formal en esa situación. Lo que pasa es que es incómodo, sin duda. ¿Ah? Pero bueno, a ver, para eso está. ¿Ah? Condiciones de ingreso para los dos cargos, los mismos que de la Corte, y condiciones de destitución, el jury creado por el 154. La función de la figura del fiscal de Estado, les decía que también es de naturaleza unipersonal. Hay toda una discusión o un debate respecto de cuál es la naturaleza que debiera tener el fiscal de Estado. Si la misma integra el Poder Ejecutivo, si la misma integra el Poder Judicial, o si es un órgano extrapoder. Está claro, en el caso de la Fiscalía de Estado, de que es naturalmente un órgano extrapoder. Es decir, se avisora, se visualiza claramente como órgano constitucional extrapoder. ¿Por qué? Pues porque su tarea es claramente diferenciada del Poder Ejecutivo. No es asesor del gobernador. ¿Ah? Al contrario, puede ocurrir en más de una ocasión, ha pasado, que los intereses del fisco, ¿sí?, que tiene por manda constitucional el fiscal de Estado, estén en contraposición con la decisión política adoptada. Y tenga en consecuencia que ejercer una habilitación constitucional que le es propia, que ya la vamos a ver, que es la de interponer la acción de nulidad o de acción de inconstitucionalidad de actos, decretos, resoluciones y contratos que son contrarios a los intereses del fisco. ¿Sí? ¿Cuáles son sus funciones entonces? De defender el patrimonio del fisco, está legitimado en los juicios contenciosos administrativos y en todo lo que afecten a los intereses del Estado. Tiene una defensa de naturaleza promiscua, es decir, esto es más o menos, desde el punto de vista de la naturaleza, parecido al Ministerio Popular. ¿Por qué? Porque yo actúo independientemente de que alguien me lo requiera. Yo tengo un mandato legal que se activa con la sola existencia de una potencial afectación del fisco. ¿Sí? Es asesor jurídico del Tribunal de Cuentas, ¿no?, y forma o toma intervención en todos los procesos en los cuales desarrolle el Tribunal de Cuentas y gestiona finalmente el cumplimiento de las sentencias contra el Estado provincial. A dicho efecto, tiene un cuerpo de contadores destinado a controlar las liquidaciones. Hasta acá el texto constitucional. La Fiscalía de Estado fue creciendo en volumen y en tarea. ¿Sí? Aparece la figura de la fiscalización de la Fiscalía de Asuntos Administrativos, que tiene como finalidad custodiar la legitimidad de las actuaciones administrativas que desarrolla la provincia. Actúa frente a denuncias hechas por administrados respecto de incumplimiento o de oficio ante la verificación de la existencia de un incumplimiento de tipo administrativo en ocasión de la tramitación de un expediente. Pero además también incorpora un elemento bastante raro, que es que por la vía legal se le atribuye la condición de ombudsman ambiental provincial. ¿Sí? Se va desfigurando, si se quiere, la función constitucional. ¿Ah? Lo cierto es que pues la atribución la tienen y la han ejercido. ¿Ah? Aparece también asociada con la función de Fiscalía de Estado
un nuevo elemento, una nueva figura que es una especie de, como ombudsman del consumo, ¿sí? Interviniendo en un proceso judicial que se dio en uno de los primeros de Protectora, donde ellos intervinieron como o en representación de los usuarios de la provincia de Mendoza. Y ahí la verdad que se les dio cierta legitimación, pero también sigue estando cuestionada, ¿ah? De hecho, la manda constitucional ha sido ampliamente superada por la norma que la regula, ¿sí? Porque si uno se pone a ver el fisco, en realidad había que hacer una especie de hipérbole, digamos, para encontrar en qué momento se juntaban el usuario de la provincia de Mendoza junto con el fisco provincial, ¿sí? Es defensor de la ley en el ámbito público y el privado cuando se trata de leyes de orden público, de velar por el interés del fisco provincial. Tiene personalidad para demandar en la Corte y demás tribunales la nulidad de la ley, decreto, contrato, resolución contrario a la Constitución o que perjudiquen los intereses del fisco. ¿Ah? También, desde lo legal, ha asumido la competencia de ombudsman ambiental y defensa de los ciudadanos mendocinos. ¿Ah? En tal carácter fue que intervino en aquella ocasión. Existe una importante discusión respecto de en qué carácter interviene la Fiscalía de Estado en el ámbito del Poder Judicial, Federal de la Nación, perdón. Lo que está claro es que es el único caso donde se les requiere la autorización para la intervención. Hace muy poquito tuvimos una acción donde ellos intervinieron, que fue básicamente como consecuencia de que habían requerido, que fue en el del 15%, el juicio contra la Nación por las retenciones que había efectuado la FIP. En ese caso, ellos intervienen porque habían sido oportunamente quienes habían interrumpido la prescripción y como consecuencia de eso, para que esa interrupción fuera válida e imputable a la provincia, ellos debían concurrir en forma coadyuvante junto con el gobierno de la provincia para poder tener legitimación en el accionar frente en el ámbito de la Corte de la Nación. No es asesor del gobernador, como sí ocurre en otros textos constitucionales. Hay varios textos constitucionales provinciales donde la figura del asesor de gobierno está subsumida en la figura del fiscal de Estado y además que tienen una designación o una duración idéntica al mandato que dura la vigencia del gobernador designado. Es decir, cada gobernador que ingresa designa a su fiscal de Estado y ese fiscal de Estado concluye su tarea en ocasión de la finalización del mandato del gobernador. A mí no me gusta, pero bueno, entiendo que ha habido críticas muy fundadas respecto a esta situación. Yo prefiero que el fisco y el cuerpo permanente o el jefe del cuerpo permanente de asesores de la provincia de Mendoza, y creo que la institucionalidad a la que se refiere muchas veces la provincia de Mendoza tiene que ver con esto, ¿no? Con que la figura del asesor de gobierno y la figura del fiscal de Estado sean funcionarios que no estén directamente vinculados con el gobernador de turno. ¿Es incómodo? Es incómodo, pero el control es incómodo, ¿no? Es un esfuerzo adicional que tenemos que hacer, ¿no? Creo que si uno pensara en una potencial reforma de la Constitución, estos elementos debieran, a mi gusto, permanecer, ¿no? ¿Cuáles no? Pues evitar entrar a acumular funciones por vía legislativa, ¿eh? Me parece a mí que la manda constitucional bien ejercida, quizás la tarea hubiera sido crear pues, un defensor del pueblo y del ambiente, como lo hay, ¿eh? Que hubiera permitido no entrar a mezclar situaciones, porque muchas veces el interés de los usuarios, piénsenlo, es contrario con el interés del fisco, ¿sí? O el interés del ambiente es contrario con el interés del fisco, es decir, que se produce una contradicción de la tarea que tiene asignado desde el punto de vista constitucional con la que tiene asignado desde el punto de vista legal. A dicho fin fue que, por ejemplo, la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico le asigna a la agencia, al regulador, al ente regulador, la defensa promiscua de la jurisdicción provincial. ¿Por qué? Y porque intenta evitar que cuando muchas veces el gobernador se sienta
complicado, prefiera no actuar. Entonces, esa tarea se le encomienda en forma directa al regulador. Y el regulador es responsable de tener que accionar frente a vulneraciones en materia de jurisdicción eléctrica provincial. Lo mismo pasaría aquí. Trato de disociar a que, digamos, que no estén juntos el sujeto que tiene el conflicto de intereses. Nombramiento lo hace el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, es inamovible mientras dure su buena conducta, tiene intangibilidad de las remuneraciones, ¿sí? Se remueve, esto ya lo vimos, tiene los mismos requisitos que para ser juez de la Corte. También cuando uno se pone a ver, lo cierto es que aparece la figura del asesor de gobierno desde las leyes de India, es decir, que uno podría identificar también una corriente originaria desde el esquema español y no desde el esquema anglosajón. Pero bueno, está estas dos posiciones, ¿no? En sede administrativo, ¿no? Y ejerce la superintendencia. El nombramiento, la designación, la garantía ostenta el mismo inconveniente. Yo lo que creo que hay que, si uno definiera un nuevo artículo, pensar en que en realidad lo que se va a hacer referencia es a el asesor de gobierno como jefe de la asesoría de gobierno. De que la figura que tiene garantía de la movilidad es precisamente únicamente él, pero no supone la existencia de un cuerpo de naturaleza unipersonal, porque de lo contrario la tarea es imposible. Cierto es que, según me decía el César, hará no mucho tiempo, 40 años atrás en la asesoría de gobierno habían 4 abogados. Es decir, la inflación jurídica, normativa, reglamentaria, jurisdiccional, es decir, en los últimos 30 años se han tramitado en el caso de la asesoría de gobierno 6.000 juicios. La verdad que el escalonamiento impide desconocer la realidad. Vamos a Tribunal de Cuentas. Y acá también, a ver, entonces vamos repasando, si se quiere, cuáles son las hipótesis de mejora. Y ha estado determinar específicamente cuál es la función que tiene asignada y que esa función quede circunscripta a la tarea encomendada. Hay toda una discusión con la constitucionalización de la Fiscalía de Investigación Administrativa. Es una opción, en cuyo caso pues habría que verlo. Hoy tiene rango legal y está ahí. No alcanzó rango constitucional tampoco en la Convención Constituyente Nacional. Quedó en rango infraconstitucional y tiene algunos inconvenientes. En el caso del Tribunal de Cuentas, lo claro está es que el esquema de rendición o de control de cuentas es un esquema que viene efectivamente desde la estructura española. Se recepta ya el primer Tribunal de Cuentas como tal en 1767 a través de una instrucción del rey Carlos III que crea el Tribunal Mayor de Cuentas de Buenos Aires. En el derecho público provincial no son tantos los casos donde hay rango constitucional de la función de Tribunal de Cuentas y tiene jurisdicción en toda la provincia, en tanto y en cuanto se administren recursos públicos. Esto ha hecho que inclusive en ciertos casos donde esos recursos eran administrados por organismos extra, centralización o descentralización, lo mismo tenían que estar obligados a la rendición de cuentas. La validación de la rendición de las cuentas efectuadas por la provincia. Aquí hay, a mi gusto, ¿no? Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la provincia, con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechos por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia. Cuando uno se pone a analizar la función del Tribunal de Cuentas, aparece que en realidad los avances también han tenido carácter legal. ¿Por qué? Pues porque sobre la base del desarrollo hecho por el propio Tribunal de Cuentas han incorporado los dos elementos que a mi gusto debieran estar incorporados en el texto constitucional. ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues el primero de ellos, está claro que esto es un mecanismo de control ex post, es decir, yo hago el gasto, rindo la cuenta y me aprueban la cuenta conforme a los comprobantes de la cuenta rendida.
No hay aquí control de mérito ni control de eficiencia en el gasto. ¿Sí? No tengo que la gente de Tribunal de Cuentas me dice, mira, la verdad es que hemos ido avanzando y yo he sido objeto de control. ¿Sí? Es decir, he sido controlado por el Tribunal de Cuentas. Hemos ido avanzando y efectivamente todos aquellos cuentadantes relevantes han tenido oficinas, es decir, Instituto Provincial de Juegos y Casino, tienen oficinas del Tribunal de Cuentas instaladas allí mismo. ¿Sí? Bien, lo cual aparece como una idea bastante interesante donde puede haber una relación de control más inmediato entre el gasto que se está efectuando, ¿sí? ¿Se entiende? Más proximidad con la gestión y la cuenta que se está rindiendo. O de qué manera debiera rendirse esa cuenta. El segundo problema que aparece aquí es quién controla dos principios que fueron enunciados en la Carta del Ciudadano, que son la eficiencia, que fue receptado en su momento por un dictamen en su momento del asesor de gobierno, que refirió a la necesidad de que miráramos la eficiencia en el gasto. ¿Ah? Es decir, de qué forma el gasto realizado es el más eficiente posible. Todos estos mecanismos que estamos analizando son los mecanismos que nos van, a mi entender, ¿sí?, a llevar del 107 hacia adelante. Si nosotros logramos ir desarrollando pues, mejores mecanismos de control, más eficaces de la gestión, del mérito, ¿sí?, de qué manera estoy gastando y para qué estoy gastando, y si esa es la forma de gastar más eficiente posible, me van a permitir a mí pues ir avanzando en mecanismos de transparencia que me permitan luego ir mejorando los sistemas de rendición de cuentas y de culpas, ¿no? ¿Vieron cómo se integraba? Esto básicamente se integra por un presidente que es letrado, que tiene los requisitos para ser miembro de la Corte, y dos vocales contadores, ¿eh?, que tienen incompatibilidad con el ejercicio de la profesión, son inamovibles, ¿eh?, y son designados con acuerdo del Senado. Para su destitución tiene que haber jury de enjuiciamiento. Cuando me pongo a leer, a ver qué tratamiento había en el derecho público provincial respecto de los tribunales de cuentas, aparece una idea bastante particular. Yo no sé si alguien más la había visto, que a mí me llamó un poco la atención, que es que, en primer lugar, se avanzaba sobre lo que se controlaba, ¿sí? Hay una hipótesis de trabajo donde avanzamos sobre la gestión y la eficiencia y la conveniencia financiera, ¿eh? Y en segundo lugar, donde la figura de los vocales actuaban de manera diferente. ¿Por qué? Y básicamente porque el origen de la proposición, me lo inventé yo, pero había uno donde uno de los vocales era propuesto por la primera minoría de la legislatura y el segundo era propuesto por el Consejo de la Magistratura. Ahí me quedé perdido. Pero bueno, la verdad es que da para pensar qué alternativas de designaciones o de proposición de los vocales de aquel que... A ver, ¿por qué hacer tanta hincapié en la cuestión de las cuentas? Y porque la verdad que estemos 107 nos lleva a que no nos venga plata y es como un círculo vicioso. Cada vez estamos peor y cada vez administramos peor y cada vez controlamos peor. Y bueno, entonces nunca salimos de ahí. Una forma de apalancamiento era empezar a pensar qué mecanismos de control in situ, de la gestión, digamos, del control en la gestión, de verificar mecanismos de control efectivos, de agilizar los procedimientos de rendición de cuentas que dejen de ser luego de efectuado el gasto sobre la base de la rendición, ¿eh?, sino mecanismos mucho más ágiles de control, sobre todo porque además los sistemas hoy lo permiten. Piensen las empresas grandes cómo controlan los presupuestos de las ejecuciones que llevan adelante, digamos, de las tareas que llevan adelante, ¿eh? Entonces pensar en otros mecanismos como nada esto, ¿no? El control y la auditoría in situ de las cuentas. Claro, el tema es que para mí lo que hay que pensar es no solo constitucionalizar la tarea, sino la nueva tarea, sino constitucionalizar qué mecanismo de control hace que no haya ningún interesado en que, como decía la Mille, digamos, de que siga pasando la cuenta, ¿sí? De manera tal de garantizar de alguna forma un esquema de representación política donde pues todos se tengan que cuidar y después tratar de evitar la colusión, ¿no? La figura del contador
y estos serían estrictamente los controles internos, y del tesorero tienen como finalidad, uno de ellos, habilitar el pago y otro efectuar el pago. El contador y el tesorero, el contador determina la existencia de las condiciones legales para efectivizar el pago, la doble imposición, digamos, que lo exime de responsabilidad. Actúa como organismo de control, efectivamente es de lo que se denomina como control interno. En otros lados estas dos figuras han sido sustituidas por la Sindicatura General, como en el caso de la Nación, ¿sí?, donde lo que pretende es tener delegaciones, sistema parecido al que hoy tenemos con la Ley de Administración Financiera, tener departamentos de auditoría en cada uno de los organismos estatales que dependan y respondan a los mismos criterios de asignación, ¿sí?, de todo, del gasto, de la formulación del gasto, de la proyección del gasto y de la formulación del presupuesto y la elaboración de los recursos, ¿no? Hay que ver qué parte de ese contenido que es común es constitucionalizable y qué parte no, ¿no? Otra crítica desde el punto de vista constitucional que hoy tiene la redacción actual de estas dos figuras es la inexistencia y la estabilidad de contador y tesorero, ¿sí? Fíjense cómo si uno pensara, si hubieran dos cargos que uno tendría que imaginarse que debieran estar desvinculados de cualquier vaivén político, debieran ser de todo tipo, porque no es ni más ni menos que el que dice que se puede pagar algo y el que paga, ¿sí? Y son quienes no lo tienen, ¿no? Hoy ellos están en el otro capítulo y como consecuencia de eso, pues no ostentan las mismas garantías que los miembros del Poder Judicial, ¿no? Están sujetos al procedimiento de remoción estándar del artículo 128, inciso 22, que es que, removido de su cargo, el gobernador tiene la obligación de remitir la decisión a la legislatura y la legislatura de inmediato tiene que o aprobarlo o desaprobarlo, pero para la desaprobación requiere de 2/3 de los votos, de manera tal que pues, es prácticamente imposible. Este mismo sistema de remoción tienen los directores de los entes reguladores y le ha traído problemas, ¿no? La figura del defensor del pueblo, ¿no? Pues claramente, a mi gusto, esta responde de manera adecuada a la pretensión, si bien le roba competencia parcial a la Fiscalía de Estado, se la asigna a aquel órgano que efectivamente ostenta la competencia. Un desempeño bastante atinado, ¿no? Tiene como finalidad precisamente tutelar los derechos humanos y todos los derechos de los particulares receptados en la Constitución. Y tiene como finalidad precisamente agilizar todos los procedimientos de la propia administración cuando el administrador no encuentra respuesta, ¿sí? Hace una especie de tutela de estos derechos, ¿no? Y tiene, tiene intervención en todos los ámbitos funcionales. Tiene legitimación constitucional para intervenir judicialmente en defensa de los intereses. Es uno de los habilitados, no sé si recuerdan el fallo CEPI 2, pero es uno de los que está habilitado. Precisamente lo que se cuestionó fue que no había intervenido el defensor del pueblo en ese proceso, ¿no? Es uno de los habilitados judicialmente para poder defender los intereses de los usuarios de la provincia, ¿no? Allí hay alguna superposición, aunque no es tal con el ente regulador, porque en realidad funcionan en forma conjunta, ¿no? El ente determinadas actividades, ¿sí? O ha requerido información y demás, ¿no? El origen, pues, es de 1713, origen de expandiendo la figura hacia distintos lugares, ¿no? Y hoy ha cobrado, si se quiere, pues relevancia internacional, ¿no? Dijimos que tiene legitimación procesal, que ejerce la supervisión y la inspección constante de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, que conlleva a la eficiencia de la función, ¿sí? Si uno hoy tuviera que tramitar un expediente de un reclamo, ¿ah?, la verdad que puede llegar a pasar muchísimo tiempo sin que haya a quien irse a quejar. Esta es la verdad, ¿ah? Porque no necesariamente va a haber vulneración de los derechos administrativos, del procedimiento administrativo, pero sí va a haber afectación de los derechos humanos del sujeto que está esperando la decisión, ¿sí? Iniciar acciones, ¿eh?
Verán que desde el punto de vista del derecho público provincial ha sido ampliamente receptado, ¿sí? Obviamente, con posterioridad de la reforma de 1994, buena parte de los textos constitucionales reformados incorporaron la figura del defensor del pueblo, ¿eh? Y lo relevante también es que en su definición pues tenga las herramientas procedimentales para poder ejercer la tarea conforme la manda constitucional encomendada. Hasta acá llego. La idea entonces era traerles, básicamente, los puntos de análisis de cada uno de los organismos de control, ver cuáles eran las crisis que enfrentan, ver cuáles eran las propuestas posibles y dónde tendríamos que trabajar en una hipotética convención constituyente para ir mejorando aquellas cosas que no están receptadas en el plano constitucional y que deberían estar y aquellos organismos que debieran incorporarse. Les agradezco muchísimo nuevamente a todos, así que... En la futura Constitución. El registro va a ser más bien coloquial, a quien le interese algo más científico. El paper será publicado la semana que viene por la revista República y Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. La idea es, o ha sido dividido en dos los objetivos, son bifrontes. De un lado se pretende pensar qué sistema de división de poderes hemos de plasmar en la futura Constitución. Y por el otro, vamos a analizar qué tipo de democracia pretendemos para el futuro texto constitucional. Una meramente representativa, como la vigente, tanto a nivel nacional como provincial, o completada o potenciada por una democracia deliberativa. Se ha dividido el trabajo metodológicamente en 6 partes. En la primera abordaremos los sistemas clásicos de división de poderes para luego abocarnos a una división deliberativa o dialógica de poderes. En la tercera parte vamos a analizar el modelo clásico de democracia representativa para luego reconstruir los postulados de la concepción democrático-deliberativa de democracia. A continuación analizaremos la cuestión de la institucionalización, vale decir, cómo podemos plasmar en el futuro texto una división dialógica de poderes y una democracia deliberativa como complemento o reforzamiento de la actual democracia representativa. Y terminaremos con algunas pinceladas finales. Con respecto a la primera cuestión, podemos adelantar que los legisladores, al momento de sancionar la ley declarativa de necesidad de reforma, como los eventuales convencionales constituyentes, deben tener presente que al momento de repartir las atribuciones constitucionales del Estado, existe un debate teórico y una disputa de poder en torno a quién ha de tener la última palabra al momento de decidir cuestiones relativas a la interpretación de la Constitución como de las leyes. A debatir o pensar qué lugar hemos de reservarle al pueblo en la futura Constitución. Mi tesis es que tanto en la Constitución Nacional, previo en la norteamericana, como en la provincial de 1916, el pueblo tiene un lugar en el margen del texto normativo. Podemos empezar entonces con los sistemas clásicos de división de poderes. Sí. Con respecto al primero, es el de división rígida y extrema de poderes. Surge en Francia en la Constitución de 1793 y sostenía básicamente que los poderes tenían que estar aislados. Se enfatizó tanto en la independencia que no sostenía la mutua interferencia entre los poderes. Se respetaba tanto la voluntad popular del legislativo que hacía impensable institutos como el veto del Ejecutivo o la declaración de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Soberana, infalible. Luego tenemos el sistema de los frenos y contrapesos. Podríamos resaltar esto, ¿no? Que la independencia significaba aislacionismo y claramente había
ausencia de deliberación entre los poderes a nivel nacional como provincial es el de los checks and balances o sistema de frenos y contrapesos que surge en Estados Unidos con la Constitución de 1787, promulgada en el 89, y ahora la cuestión es distinta. Ahora se va a dotar a cada rama de poder de una ambición tal que la de una contrarreste a la de la otra. Entonces, antes que para promover el diálogo, surge para contener la confrontación. Por eso es pródigo en la creación de elementos ofensivos y defensivos. Ahora sí se va a contemplar el veto y la declaración de inconstitucionalidad. A diferencia del modelo anterior, Hamilton, en El Federalista, que es el libro que influencia poderosamente nuestro sistema y el mundo en general, el Poder Judicial aparece ahora como el menos peligroso frente al legislativo de Francia o el ejecutivo. Entonces, esto va a devenir con el paso del tiempo en el concepto de supremacía de la revisión judicial de constitucionalidad. Es decir, el Poder Judicial no solo va a poder invalidar una norma, sino que va a tener la última palabra. Ahora, me gustaría reseñar, en esto ahondó Emanuel Olivares, pero desde otro enfoque. Reseñados presentan límites para llevar a cabo una deliberación cooperativa de poderes, donde en el centro de la división de poderes se sitúe la deliberación y la participación de todas las fuerzas políticas, de todas las potencias públicas, de manera cooperativa en aras de tomar decisiones legítimas, pues como lo contata Gargarella, ninguna institución en particular basta para que se tengan en consideración todos los asuntos relativos a un tema en particular. El modelo en análisis asume que una política o una norma va a ser correcta si es el resultado de la deliberación, intersubjetividad y consenso entre todos los involucrados. Entonces, por eso ofrece una teoría justificatoria de la división de poderes distinta a las tradicionales, ya no agonal, conflictiva, ni tampoco aislacionista como en Francia. Y por el otro lado, ofrece una nueva teoría de la decisión, tanto de los parlamentos como del Ejecutivo, como del Poder Judicial. Ya no va a ser, como sostenía Hamilton en el capítulo 78, un juez aislado quien pueda acceder a la verdad y determinar lo correcto. Hoy la tendencia es a la apertura. Basta comprobar el avance de las audiencias públicas en el ámbito del Poder Judicial, tanto a nivel nacional como provincial, o de los amicus curiae. Entonces ya se cambia esto de la razón subjetiva, personal, que determina o que guía al sujeto. Ahora se pasa a una razón comunicativa, consistente más bien en que todos coincidan en un sentido o en un rumbo.